solo la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físico, el mental, el emocional, el social, todo lo demás. No sé si me explico con la perspectiva holística. Cuando escuchamos esta palabra, quiere decir que es algo integral, una visión integral, que se ha acompañado de múltiples factores, no solo de uno. Y aquí se colabora con otras profesiones, como por ejemplo pueden ser médicos, enfermeras, psicólogos y lo demás que les dije, para proporcionar una atención integral que considere todos los aspectos de la vida de la persona. En los hospitales o en los centros de salud, los trabajadores sociales ayudan, intervienen a que los pacientes puedan afrontar dificultades emocionales, psicológicas, económicas, derivadas de su enfermedad. También facilitan el acceso a beneficios sociales, programas de salud o servicios comunitarios que mejoren la calidad de vida del paciente. Es decir, no sé si alguien ha visto la labor que realiza o si alguien ha tenido de cerca o ha estado en algún hospital en donde han mandado a llamar a la trabajadora social. Si alguien me puede decir si le ha pasado, cuál ha sido la intervención de esta persona. Uh-huh. O sea, nadie se ha enfermado, qué bueno. O nadie ha tenido a un familiar enfermo. Hay diferentes tipos de trabajadores sociales. De hecho, ajá, quiero ver quién levantó la mano, que no veo aquí. Daisy Daniela. Sí, fíjese que una vez Uh-huh. yo fui a pasar consulta. Ajá. Y tuvieron que, porque a mí supuestamente, según el cuadro, o sea, según mi expediente, a mí me hacían falta vacunas que me tuvieron que haber puesto cuando estaba pequeña. Uh-huh. Entonces, con la tarjeta de vacunas, en la tarjeta de vacunas sí aparecía que yo las tenía, pero según Uh-huh. el expediente aparecía que yo no las tenía. Entonces, ahí sí llamaron a la trabajadora social e incluso nos tuvimos que ir para allá. Pero ella Uh-huh. lo que hizo fue que nos apoyó para que tuviéramos o sea, que tuviéramos como el vínculo con la jefatura no sé si era de enfermería o de no sé qué, pero para que me facilitaran a mí, para que me pasaran las fechas y todo, y para que no se me dificultara. Claro. Ajá, sobre todo quizá, Más que todo. ajá, sobre todo entonces quizá como esa facilidad, ¿verdad? De poder, Ajá. ajá, intervenir y apoyar, ¿verdad? Entonces yo creo que las trabajadoras y los trabajadores sociales en los centros de salud están para eso, como para, por ejemplo, algo muy personal y mi abuelita estuvo en el hospital como hace 3 meses, por ahí, más o menos. Entonces la trabajadora social apoyaba como si se le iba a dar una nueva habitación o apoyar también para que pudiera recibir más visitas, como firmar también algunos permisos, ¿saben? Como cosas así, como facilitar, más que todo facilitar. Esa es mi experiencia que yo he tenido. También hay en el Seguro Social, por ejemplo, la gente te hace mucha burla porque es como que te dicen, ay, no, las trabajadoras sociales son muy enojadas, porque la experiencia que tienen son las que están en el seguro, como atención, ¿verdad? Que se supone que tienen que estar para atender y para facilitar y para apoyar, pero al parecer como que no mucho, ¿verdad? Entonces, eso en el ámbito de salud, que creo que también en las unidades de salud, no he tenido la oportunidad de asistir a una unidad de salud, pero sí hay trabajadoras sociales, en ese sentido serían como educadoras, ¿no? Educadoras de la salud, educadoras o apoyar en talleres de sensibilización, ¿verdad? ¿Se acuerdan que a mí no me gusta decirle charlas? Porque las charlas es yo ahorita estoy aquí, medio veo que hay 10 personas sentadas, voy a aprovechar y voy a dar en medio una charla de prevención de embarazo, ¿ya? Pero no, talleres son algo más especializado, más con cartas metodológicas, más formulado todo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Obviamente trabajamos, por eso aquí dice, con un equipo multidisciplinario. Ahora, la intervención en crisis y en salud mental. Miren, recordemos que en trabajo social
nosotros, si vamos a dedicarnos a esta tan maravillosa profesión, vamos a trabajar a nivel individual. Siempre vamos a tener casos, ¿sí? Vamos a tener casos a nivel individual, así como cuando usted va al psicólogo, va al psicólogo. Va a ir y va a intervenir en crisis. Usted tiene que ser muy empático, sobre todo tener muchas herramientas de capacidad de escucha, y si no las tiene, pues las vamos a ir construyendo, no se preocupe. Que al final, cuando uno inicia la carrera, pues no lo sabe todo, ni cuando la finaliza, pues, pero va construyendo estas capacidades de escucha, no, de empatía, de no estar queriendo hablar todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo era una persona que eh, me gustaba hablar todo el tiempo. Entonces, no sé si ustedes han tenido amistades o si ustedes son así, ¿verdad? O si no, hay que identificarlo. Cuando te dicen, mira, fíjate de que ayer fue a la playa. Ay, qué chivo, fíjate que yo también la semana pasada también fui a la playa y con mi familia. No dejas ni hablar a la otra persona. No sé si me explico. Se han tenido amistad. Entonces, yo sentía que también no dejaba hablar a la gente. Entonces, un día identifiqué y yo dije, wow, yo no quiero ser así. ¿Por qué? Sobre todo porque estoy trabajando con gente y no voy a llegar y me va a empezar a decir la señora, mire, licenciada, viera que tuve un problema, ay, viera que yo también tuve un problema, ¿y qué le pasó? Y que no, ¿verdad? Entonces, usted va desarrollando esa capacidad de escucha, capacidad de análisis, y sobre todo que la gente ni lo va a dejar hablar a uno, usted se vaya dando cuenta, la gente no lo deja hablar a uno, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que usted tenga que intervenir de alguna manera. Pero entonces, en la intervención en crisis, esto es muy importante porque nosotros tenemos que estar capacitados para primeros auxilios psicológicos. ¿Se acuerdan que les voy a dar un tallercito de primeros auxilios psicológicos? Porque a veces no sabemos ni siquiera cómo reaccionar en nuestras crisis, ¿verdad? Pero sí, es súper importante. El trabajo social está muy presente en la intervención en crisis y en el manejo de problemas de la salud mental, en situaciones de emergencia sanitaria, como desastres medioambientales. Puede ser que de repente hay una pandemia, una epidemia, perdón, una crisis de lluvias, como las lluvias que han estado viendo últimamente, pero me acuerdo que, por ejemplo, en la pandemia hubo una tormenta muy fuerte que se llamaba la tormenta Amanda, no sé si se acuerdan, en donde tuvieron que evacuar a un montón de gente. Entonces, el trabajo social puede intervenir en crisis, llegando a los lugares de albergue, llegando a los lugares de refugio y realizando terapias a nivel individual, a nivel grupal, de primeros auxilios psicológicos o posterior, ¿verdad? Los primeros auxilios psicológicos. Recordemos que los primeros auxilios psicológicos son los primeros pasos que usted hace cuando hay una crisis, cuando ha habido un terremoto, cuando ha habido una pérdida, ¿verdad? Entonces hay diferentes pasos que usted realiza, pero son los primeros auxilios que usted hace. Posteriormente ya es un proceso de seguimiento, ¿verdad? Pero al momento de que hay una crisis, ¿qué se puede hacer? ¿Qué palabras puedo decir? ¿Qué no debo de decir? Porque hay también cosas que no debo de decir. Que a veces la gente empieza a decir, mira, yo sé que ahorita estás mal, pero ya vas a ver que vas a salir de eso. O sea, usted no puede decir eso es prohibido, porque ni usted ni siquiera sabe si la persona va a salir de eso. Ya usted no tiene que prometer, no tiene que generar expectativas, simplemente es socorrer en ese momento sus emociones, validar emociones. No sé si me explico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguien que quiera aportar algo? No sé si alguien ha pasado como alguna situación así, que ha tenido que intervenir en primeros, bueno, dentro de lo que sabemos, ¿no? Daniel. No, realmente no he tenido que participar en algún tipo, en una cosa de ese Intervención. estilo, Ujú, eso. Pero sí me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando las personas, uno tiene problemas y asiste con un amigo o algo así, porque pues no tiene la oportunidad, etcétera, lo que sea, siempre utilizan la frase de, ay, es que vas a estar bien, ya vas a ver. Y ese es el consuelo. Entonces se ujú. me hace súper interesante que, al menos en nuestra profesión, eso no se puede hacer. Sí, no, jamás. Porque, bueno, de hecho, usted lo va a ir aprendiendo poco a poco, incluso a decirlo a sus amistades. Porque uno, pues recuérdese que uno no sabe, ¿verdad? Y la gente alrededor tampoco tiene los conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo. Entonces ellos por hacer el bien, como dicen,
lo que hacen es decirle, mira, tranquila, todo pasar, todo va a pasar, ¿verdad? O tranquila, no llores, te dicen. Y a mí me causa ahora mucha gracia porque realmente ellos no lo hacen por malas personas, ¿verdad? O por invalidar nuestras emociones, sino porque no conocen, más bien desconocen cómo es que se debe de validar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo esas viejas costumbres, porque nosotros también las tenemos. Yo me acuerdo que antes así decía, pues, como no, no, tranquila, no, no llores. Me decían como, mira, quiero llorar, no, no llores, tranquila, ya va a pasar todo. Ya, porque obviamente eso es lo que hemos aprendido. Pero en esa carrera vamos a ir desaprendiendo esas costumbres que no deben de realizarse, sobre todo porque hay que validar. Entonces, son las cosas que usted nunca debe de hacer, como prometer o generar falsas expectativas a la gente, de decirle, mira, ya va a pasar. Si un amigo o una amiga a usted le está contando algo de que, mira, vieras lo que me pasó, me quedé sin trabajo. Ay, no, tranquila, ya vas a encontrar un nuevo trabajo. O sea, al final no lo sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué sería lo correcto en ese momento? Bueno, principalmente validarle, ¿no? Validarle y decirle, mira, es súper válido que estés triste, que estés frustrada. Es súper válido que tenga ganas de llorar. O sea, si quieres llorar y tener un espacio en el que puedas llorar, llorar. O sea, este, estoy abierta. Si quieres que no hable en ese momento, tú solamente quieres hablar y hablar, puedes hacerlo. Porque a veces hay gente que te dice, mira, yo solo quiero hablar, o sea, ni siquiera quiere que escuchemos, que les digamos algo, solamente quieren hablar y es válido también, ¿ya? En algún momento eh, podemos hacer, después de que obviamente usted haya validado sus emociones, de que haya llorado la persona, que haya creado ese espacio, pues ya se puede generar como algunos mecanismos de planes de acción. Ok, ahora qué sigue, ¿qué podemos hacer? Ya te pusiste en LinkedIn, ya subiste tu perfil en Te Coloco, ¿sabes? Como generando, ¿verdad? Pero al principio es solo validar, no es prometer, es acompañar, acompañar si quieres que te acompañe. Y como ahí, si es su amigo, ahí usted sí puede decirle, ¿verdad? Mira, si quieres que te acompañe, quieres que practiquemos para entrevistas, si quieres que te ayude a hacer tu CV, a actualizarlo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? Pero ya cuando es una persona ya que va a su consultor, que va a su organización y que es como que también validar y luego generar un plan de acción. Ok, con base a todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Ya tiene un CV? No. Ok, entonces lo vamos a elaborar en conjunto. ¿Tiene experiencia realizando un CV? Fíjese que no, licenciada. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? No sé si me explico, pero los primeros auxilios psicológicos literalmente son eso. Es intervenir en la crisis. Usted las ve ahí en un mar de llantos a la persona que ha perdido a su familia. No va a llegar y no le va a decir, vaya, pero espérese, ya le va a pasar, mire, deje de estar llorando, eso suele pasar. No, ¿verdad? En ese momento, dejar que llore, dejar que la crisis surja, ¿verdad? O sea, que avance, que tenga que llorar lo que tenga que llorar. O sea, ahí no va a estar generando un plan de acción, no puede hacerlo. Sobre todo porque las personas están en crisis. No sé si me explico. ¿Me he dado a entender con esto? Acá, en cuanto a los programas de salud pública, se centran en la salud mental. A menudo incluyen trabajadores sociales que pueden facilitar la asistencia psicológica, social de las personas que enfrentan dificultades emocionales o diferentes traumas a raíz de enfermedades, accidentes o eventos traumáticos. Muy pronto nos vamos a centrar en eso, en cómo generar primeros auxilios psicológicos. Yo les voy a decir, tal vez la otra semanita les prepare el taller para tipo lunes o miércoles y que veamos más a profundidad de ese tema de primeros auxilios psicológicos, porque creo que es importante, sobre todo porque nos ayuda a nosotros mismos. No que ustedes ahorita van a ir a intervenir a la gente, ¿verdad? Pero a veces también necesitamos para nosotros mismos. ¿No se han dado cuenta? Entonces, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos esas herramientas. Pero bueno, yo le voy a avisar. Luego, la evolución histórica de la salud pública. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos? Miren, la salud pública ha venido desde enfoques bien tradicionales, así místicos, hasta el desarrollo de más estrategias científicas y preventivas que hay en la actualidad y que actualmente tenemos, pues, enfoques más desarrollados. En cuanto a los enfoques antiguos,
En la antigüedad las enfermedades se consideraban castigos divinos. No sé si ustedes habían escuchado eso. Por ejemplo, le salía a un niño, de hecho que a veces si salía un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, en los pueblitos más que todo la gente te decía, sí, es que fue una prueba del enemigo, o es que ella no sé qué hizo, ¿verdad? Porque Dios así lo quiso y Dios le dio ese castigo. No sé si han escuchado algo similar en alguna comunidad de ustedes por alguna enfermedad en específico. Yo estaba hablando con un amigo de que las personas pelirrojas, por eso es que también no hay tantas personas pelirrojas en el mundo, porque en la Edad Media las asesinaban porque decían que eran hijos del diablo. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿O alguna historia así mística? Ujú. No habían escuchado nada similar. Bueno, entonces la salud pública inició justamente con estos enfoques tradicionales, en estos que se consideraban castigos divinos o fenómenos mágicos. Las soluciones eran basadas en rituales y creencias sobrenaturales, como ¿no? De que cuando crecía un pelirrojo es porque era hijo del diablo y pum, los asesinaba. Eh, si le venía un niño con una discapacidad mental, también era porque era así Dios lo había querido, o era un castigo divino, o era un castigo del diablo, y ya esta persona tenía que pasar, no sacrificada a este castigo. Entonces no lo veíamos como algo más actual, ¿no? Y no cuestiones preventivas también en cuanto a por qué había sucedido. Luego, en el siglo XIX, la revolución científica trajo avances significativos. Estamos hablando como de 1800, ¿no? En la comprensión de las causas de las enfermedades. Comenzaron a surgir los primeros métodos científicos de prevención, como el descubrimiento de que el agua contaminada podía propagar enfermedades. Antes, pues no se miraba esto como tal. No se pensaba que el agua contaminada podría causar pues todas estas diferentes enfermedades. Luego, en el siglo XX y en el siglo XXI, ya estamos hablando de 1900 al 2000, se avanzó en el control de epidemias y se comenzó a desarrollar una comprensión profunda de la epidemiología y la medicina preventiva. La salud pública se centra en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades a través de las políticas públicas. Y aquí hay diferentes tipos de historia, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigüedad y en la Edad Media. En las primeras civilizaciones el concepto de salud estaba relacionado con creencias espirituales, místicas. Las personas consideraban que las enfermedades eran castigos divinos o resultados de fuerzas sobrenaturales. Acá no existía ninguna comprensión científica sobre causas y enfermedades y las respuestas eran rituales y prácticas mágicas. Ya aquí sobre todo se trabajaba con muchos rituales hacia los dioses, ¿verdad? Que en la Edad Media se adoraban, o diferentes rituales que cada comunidad particularmente tuviese, ¿verdad? Luego está Egipto y la Grecia antigua. Acá los egipcios y los griegos comenzaron a organizarse de manera rudimentaria para tratar las enfermedades y promover la higiene. Los griegos tenían dioses de la salud, como Asclepio, y en sus templos se realizaban prácticas para curar y para prevenir enfermedades. Recordemos que todo esto en Egipto, en Grecia y todo eso, ¿verdad? Iban como resurgiendo, ¿no? Las nuevas prácticas y prácticas antiguas que hasta el día de hoy pues se siguen analizando, ¿no? En la Roma antigua se hicieron diversos avances en ingeniería sanitaria, como la construcción de acueductos, sistemas de alcantarillado, porque no existía. Y eso hacía que hubiese más propagación de enfermedades cuando todo ese sistema de alcantarillado no existía. No existe, igual que en las comunidades rurales, no de ahora, que hay muchas comunidades que no tienen alcantarillado y que las aguas negras o todo ese van así, ¿verdad? En las comunidades o en las calles o en medio de las casas, lo que hace la acumulación de enfermedades. A pesar de estos avances, la medicina estaba todavía basada en la teoría de los humores de Hipócrates, que no comprendía bien los factores biológicos detrás de las enfermedades.
Acá miren, esta imagen están todos los que estaban en ese momento analizando los avances de la medicina. Estaban interviniendo cómo se miraba, pues, o cómo se hacía una operación, qué es lo que tenía dentro el ser humano, básicamente, como todos los avances. Acá no se tenía idea de nada y no había ni siquiera anestesia, no existían los instrumentos pues necesarios como para poder hacer una buena incisión. De hecho, que abrieron totalmente el estómago. Y acá podemos ver que en la Edad Media las enfermedades seguían siendo vistas como castigos divinos. Por ejemplo, aquí está la peste negra, la peste bubónica, que azotó a Europa en el siglo XVIII. Fue uno, de hecho, que fue uno de los principales eventos que afectó, pues, la historia del mundo. Se murieron, no me acuerdo cuántos eh, miles de personas durante esa peste negra, porque se llamaba la peste negra, ¿no? Y acá, si se fijan en las imágenes, esas eran las mascarillas de en ese momento. Ahora lo que es el avance de las mascarillas, pero esas mascarillas se utilizaban en ese momento, en la Edad Media con la peste negra. Acá algunos aspectos claves eran el miedo y la superstición, ¿no? Las plagas y las enfermedades eran consideradas manifestaciones de la cólera divina, es decir, un castigo de Dios. Y las respuestas eran religiosas y mágicas. Había también aislamiento y cuarentenas, a pesar de las creencias religiosas. Por ejemplo, la República de Génova comenzaron a implementar estrategias de aislamiento de personas infectadas, como las cuarentenas. Saben que incluso todos esos, por ejemplo, cuando el cólera no tenía una cura, por ejemplo, los albergaban en diferentes centros que estuviesen aislados para que las personas tuvieran pues todo lo necesario, sin embargo, cuando no tenían una cura, siempre fallecían, ¿verdad? Entonces, la peste bubónica era causada por la inflamación de los ganglios, ¿no? Y lo que hacía que se tuvieran por diferentes llagas. Por ejemplo, acá hay una imagen donde está teniendo llagas en las piernas. Realmente fue algo fuerte. Permítanme, voy a poner un video, quiero ver si lo puedo poner aquí. Voy a compartir un momento. Sí, Daniela. De hecho, justo con eso que está hablando de la peste negra, en Estados Unidos se sabe que en la actualidad, como no tiene cura, hay aproximadamente como 1000 personas anuales que son detectadas con la enfermedad por una pulga principalmente. Ujú. Sí, realmente acordemos que la medicina va en constante evolución, pero también hay muchas cosas que todavía no tienen cura. Imagínense en algunos años, ¿verdad? Cómo estaremos también, que han hecho diferentes descubrimientos, por ejemplo, del VIH o el cáncer, que hay, ahora solo se tienen tratamientos, más no una cura. Y esperemos que más adelante también lo haya, ¿no? Me avisan, sí, Daniela. Perdone que le interrumpa, pero no sé si usted ha visto que en Rusia, si no me equivoco, surgió la primera vacuna para el cáncer y que hay como 47 pacientes que, ajá. Ajá, sí. Y también había, bueno, hace unos años, me acuerdo, no sé si fue este año, de un doctor que empezó a hablar sobre esa vacuna y que había descubierto la cura, pero al parecer como que lo asesinaron, algo así. No sé si ustedes vieron esa Entendí yo que noticia. desapareció. Bueno, pues lo asesinaron, ¿verdad? En pocas palabras. Sí. Pero realmente fue bien fuerte eso. Y también recordemos que al final las enfermedades son un invento también bueno, se crean con el sistema, ¿no? Y el mismo sistema luego te vende la medicina para hacerse más millonario. Eso no le interesa al sistema que hay una cura, ¿verdad? El sistema capitalista. Miren, alguien levantó la mano. No. Daisy Daniel. ¿Sí? Una consulta. No se escucha mucho. Una consulta, Lick, ¿será que esa diapositiva me la puede pasar? Ah, Pero sí. más que todo para lo del principio, porque como lo dio la clase pasada Ah, y ve. yo no estuve, entonces por eso ando algo perdida al inicio. Ahorita ya no va,
pero al inicio sí andaba como un poquito perdida. Yo se la voy a pasar, no se preocupen. Voy a pasar un video y me avisan si pueden verle y si pueden escucharlo. Porque a veces no se logra escuchar. Lo voy a compartir. El otro día me dijeron que tenía que compartir. Ventana. Espérense. Bueno, voy a partir por parte completa tal vez. Me dicen si pueden escucharlo. ¿Le escuchan? No. No, escucha. No. No se escucha. Espérenme. Entonces creo que tengo que compartir ventana. ¿Miran ahora? Tampoco. No le. Qué raro. ¿Por qué no se escucharon? El otro día también me estaba pasando lo mismo y alguien me enseñó que tenía que compartir pestaña de Chrome. Esta creo que sí. Vaya, díganme ahora. Sí. Sí. Está bien. Vamos a ir a compartir pestaña de Chrome. Muy bien. Salud pública y su construcción en la historia. La salud pública es la disciplina que reúne diversas ciencias y acciones humanas que buscan contribuir a mejorar la salud de la población. Esta disciplina empezó a definirse desde el momento en que los primeros procesos industriales aparecieron, llevando a la confluencia de congregaciones humanas en torno a asentamientos urbanos, trayendo con ello la necesidad de tomar medidas tendientes a procurar el asentamiento de las fuentes de agua, el manejo de las excretas y basuras, el control de vectores, como zancudos, roedores y animales domésticos, y la búsqueda de mecanismos para interrumpir las cadenas de transmisión de enfermedades contagiosas. Posteriormente se fueron sumando otras disciplinas relacionadas con la salud y el bienestar de las colectividades humanas, como la prevención de emergencias y desastres, el seguimiento a condiciones que alteraban la salud crónicamente, como las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades ocupacionales. La falta de planeación de acueductos, alcantarillados y mecanismos para la disposición de basuras fueron durante mucho tiempo condiciones que favorecieron el flagelo de grandes epidemias en distintas colectividades a lo largo de la historia. Ejemplo de ellos fueron los distintos brotes de la peste negra y bubónica durante la Edad Media y la gran epidemia de influenza en 1918. Fue en Londres en 1853 donde durante la gran epidemia de cólera se vieron los beneficios del conjunto de acciones por los que propende la salud pública, fruto de la observación y análisis de la situación de salud de la colectividad, para formular respuestas sociales organizadas. Durante ese evento histórico, el Dr. John Snow puso alfileres en los lugares donde sucedían las muertes de las personas afectadas por cólera, así como en las fuentes del agua, encontrando una llamativa relación entre el pozo de Broad Street y las muertes que sucedían a su alrededor. Frente a esto, recomendó a la autoridad cerrar el pozo y se acabó la epidemia. Durante esta misma década prosperó el movimiento sanitarista en Londres, donde las personas se levantaron contra el Estado solicitándole que se hiciera cargo de la salud, lo que conllevó a la Ley de Salud Pública de 1848. Puede considerarse como la primera ley estructurada de salud pública que permitió que los problemas de salud de la comunidad se vincularan con los grandes problemas sociales desencadenados por la Revolución Industrial. Este movimiento se une con el descubrimiento de los antibióticos y las vacunas en el siglo XX,
con los que se puede tratar y prevenir las enfermedades, por lo que empieza a sistematizarse el uso de los medicamentos. Con el Renacimiento se industrializa la producción de los medicamentos y aumenta la expectativa de vida. Empiezan a sobrevivir más personas a las enfermedades materno-perinatales, infecciosas y nutricionales. Después de la Segunda Guerra Mundial se establecen organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, OMS, y UNICEF, promotoras de programas para el cuidado de la salud y la reducción de enfermedades prevalentes y la desnutrición en niños. A medida que empieza a aumentar la esperanza de vida, se evidencia la forma en que distintas enfermedades crónicas y las comorbilidades llaman la atención sobre la necesidad de otro tipo de abordaje, que contemple el cambio en los estilos de vida y la prevención de enfermedades producto del estilo de vida y la exposición a ambientes nocivos para la salud. A través de la historia, la salud pública ha conseguido llegar a posicionarse como una disciplina que es el resultado de sociedades que alcanzan una construcción social sólida y robusta, donde se evidencia el despliegue en distinta medida de lo que hoy en día se conoce como las funciones esenciales de salud pública. Análisis de la situación de la salud, vigilancia en salud pública, promoción de la salud, participación social e intersectorial, desarrollo de políticas y planificación, regulación y control, equidad en acceso, recursos humanos, calidad de los servicios, investigación en salud pública y atención a emergencias y desastres. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguien que me pueda decir algo que resalte? Ajá, ajá. ¿O algo que le llamó la atención? Básicamente lo que hemos estado viendo, ¿verdad? De cómo es la salud pública, de cómo se interviene, de su avance, ¿no? Era como un refrescamiento de lo que hemos estado hablando. A veces en videitos se entiende un poquito mejor. Y bueno, si no hay comentarios, ustedes no hablan mucho. En cuanto al Renacimiento, que es el Renacimiento, recordemos que fue entre el siglo XV y el siglo XVI, estamos hablando de 1500. Con el Renacimiento vino a surgir el interés por la ciencia y el conocimiento empírico, y durante este periodo hubo avances en la medicina y hubo una mayor comprensión de la anatomía humana, lo que permitió una mayor comprensión de enfermedades y sus posibles tratamientos. Aquí entra un médico que se llama William Harvey, y aquí hubo un descubrimiento, eso lo que ocurrió, una revolución en la medicina, el descubrimiento de la circulación sanguínea. Es decir, no se sabía que teníamos circulación, ¿verdad? Y William Harvey en el siglo XVII tuvo los primeros avances en la observación microscópica, sentaron bases para un entendimiento más científico de las enfermedades. Acá se puede ver cómo ahí se descubrió cuáles son las venitas, ¿no? de la circulación sanguínea, y ahí es donde hubo uno de los primeros experimentos de la dirección del flujo sanguíneo en las venas. Acá en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, marcó el conocimiento de la medicina moderna con la ilustración científica, aquí en donde se impulsó nuevas ideas y teorías sobre la salud. Fue una época de mayor desarrollo en los campos de biología y de higiene. Aquí se hizo la primera reforma sanitaria y surgieron las primeras políticas de salud públicas en Europa. Y las ciudades comenzaron a preocuparse más por la limpieza y el saneamiento debido a la creciente urbanización. Recordemos que Europa, así como se miraba en las películas, ¿verdad? En donde había un montón de ratas y estaba, pues así era. Porque ellos también tenían algunas prácticas no antiguas en donde entre mayor sucia eras a una persona, pues era mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque conservaba su olor o su aroma natural. No sé si ustedes han escuchado decir que, ay, es que los franceses tienen un olor espantoso. No sé si han escuchado de eso. Incluso un amigo un día de esos me dijo, mira, fíjate que en mi trabajo llegó un francés.
ay, me dijo, pero no sé cómo queremos decirle que aquí en El Salvador sí se ocupa desodorante. Y me da mucha risa porque realmente son prácticas que son muy estilo europeo. ¿Por qué? Porque ellos de verdad piensan que el aroma natural, ese es el mejor aroma. Es decir, una mujer que tenga otro aroma, por ejemplo nosotros, ¿verdad? Aquí los latinos que ocupamos que cremitas, que lociones, que desodorante, no tenemos esa atracción, ¿verdad? Ante ellos por el olor, porque a ellos les gusta mucho esa atracción de olor natural que el cuerpo emana. Entonces, por eso es que ellos a veces, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Porque no pueden decir que casi que todos tienen esa peculiaridad. Y esto es desde siglos, si se pueden especificar, si se pueden ver. Acá, por ejemplo, las vacunas en el 96, 1796, Edward Jenner desarrolló la primera vacuna efectiva contra la viruela, lo que marcó un hito en la historia de la medicina preventiva, ¿no? Y en la salud pública, porque eso era causar pues, de muerte. Algunos paradigmas explicativos, miren, estos paradigmas son esenciales, están dentro del programa de salud pública, los tenemos que ver. Y acá hay 3 paradigmas. El primer paradigma es el mítico mágico. En este paradigma, o bueno, en este modelo, las enfermedades eran vistas como castigos divinos, resultados de influencias sobrenaturales. Las soluciones, ¿cuáles eran? Rituales y prácticas espirituales. En el paradigma monocausalista, aquí hay una explicación un poco simple. Este enfoque se basa en la idea de que las enfermedades tienen una sola causa. En el pasado se pensaba que las enfermedades eran causadas por factores como el aire contaminado o los miasmas, que se refería a la creencia de que las enfermedades eran causadas por vapores o aire viciado, generalmente derivados de materiales de descomposición, aguas estancadas o ambientes sucios, cuando se descubrió que el agua contaminada causaba enfermedades. Por ejemplo, la malaria de antes, que antes se pensaba que era causada por el aire de los pantanos. Luego viene el paradigma multicausal, y esa es una visión más modernista, la cual considera que las enfermedades son el resultado de múltiples factores. ¿Cómo era la palabra? Algo holístico, tales como factores genéticos, ambientales, sociales, comportamentales. Y, por ejemplo, la diabetes tipo 2, donde influyen tanto la genética como hábitos alimenticios y el estilo de vida. ¿Qué quiere decir con hábitos alimenticios y estilo de vida? Lo social, el contexto social, ¿ya? Porque puede haber una persona que tenga familiares, ¿no? Que han tenido diabetes, es decir, que yo soy más predispuesta, tengo predisposición a tener diabetes, pero influye el contexto social. ¿Y qué quiere decir el contexto social? Mis hábitos, ¿no? ¿Qué tan saludable? ¿Qué alimentación consumo día a día? Si hago ejercicio, si duermo, tengo un sueño de calidad, ¿ya? Entonces muchas personas no pueden hacer esto. ¿Por qué? Por lo social, porque no hay acceso a recursos para tener una alimentación adecuada. El otro día hablábamos de eso con unos amigos y decíamos como, mira, lo más fácil para un salvadoreño que no tiene acceso a tantos recursos económicos es comerse $1 de pupusa todos los días. ¿Sí o no? Eso es lo más fácil, lo más rápido y lo más accesible a tu bolsillo. Te compras $1 de pupusas de 3 por el dólar, que creo, bueno, ahí por mi trabajo 3 por $1, ¿verdad? No sé cuánto valen en los otros lugares, ¿verdad? O 2 pupusas y, y eso es tu desayuno diario. Entonces, obviamente estás ahorrándote algunas cosas de tu bolsillo, pero en cuanto a tus factores de salud, pues como que no mucho, ¿verdad? No estás contribuyendo a una buena nutrición, a tu cantidad de proteína requerida, ¿no? A grasas saludables. Entonces luego, tú puedes decir, sí, es que hay que tener un estilo de vida saludable, pero ¿qué pasa con las personas que no tenemos acceso a esto? ¿Qué pasa con las personas que no tenemos acceso a recursos para poder hacerte un desayuno nutritivo que lleve kiwi, manzanita, yogur griego? ¿Ya? El decir, el tener un estilo saludable suena bien romántico, ¿no? Pero ¿qué pasa si no reúno las condiciones para poder hacerlo? No sé si me explico. ¿Alguna tiene algún comentario sobre esto?
lo que quiero decir con esto es que todo es social, ¿ya? Puedes tener factores genéticos, claramente, predisposiciones, pero lo social es básico para que algo se desarrolle, para que una enfermedad. Ajá, Isis. De hecho, en eso que habla de lo de de la diabetes, por lo menos a mi papá se le desarrolló porque en su trabajo él en el desayuno solo café porque no vendían desayuno cerca. Eso hizo de que como que se le desarrollara el azúcar, o sea, le ayudó a que se le desarrollara más el azúcar por lo mismo, porque como solo tomaba café en la mañana, en la mediodía, comida muy grasosa. Sí. Entonces, Sí. Gracias por compartirnos esa experiencia tan personal. Y es que es la verdad, miren, a veces es bien fácil poder decirle a las demás personas, mire, tenga un estilo saludable, haga ejercicio, pero ¿qué pasa si no tengo los medios económicos? ¿Ya? O sea, lo más fácil a veces del mundo es literalmente ir y decir, mire, deme $1 de pupusa. En la tarde, deme un pan matanillo. Ahí por donde yo trabajo también hay un puesto de panes matanillos que se han hecho virales en TikTok, por cierto, y que la gente se llena y compra eso, porque ¿qué? Te puede costar unos 60 centavos. Bueno, ahí creo que decía que valían 70 centavos. Te compra dos, ¿ya? Y eso, haces tu almuerzo. Pero, y la gente a veces dice, no, hombre, yo ando ahorita cabal de almuerzo con $1.50, el desayuno con $2 de pupusa, pero ¿qué estás causándole a tu cuerpo, no? Entonces, es bien difícil el poder generar un plan de vida para alguien y poderle decir, vaya, vamos a ver cuáles son las causantes de sus enfermedades. Ah, ok, no está teniendo un estilo de vida saludable, don Pedro, pero ¿qué pasa con don Pedro? ¿Tendrá la capacidad económica para poder estar comiendo de manera saludable? Que unos huevitos duros, unos platanitos salcochados, ¿saben? O sea, hay que ver esto como algo más holístico. Realmente nos está generando también condiciones y el Estado en general, el sistema en general nos genera las condiciones económicas para que la gente pueda tener la salud de manera integral, como lo vimos, ¿verdad? No solo la ausencia de enfermedad como tal, sino algo más integral, acceso a recursos. Usted le puede decir a una persona que tenga obesidad mórbida, mire, tiene que dejar de comer pupusas y empezar a ir a ir al gimnasio. Pero ¿qué pasa si no tiene estos 25 o $30 para pagar un gimnasio? Me explico. Y hay personas que cuando ya están en un estado de obesidad mórbida, por ejemplo, no quieren ni salir a correr a la esquina porque obviamente están más factores internos, ¿verdad? Que me va a ver la gente o si me ven corriendo ahí en el parque. Entonces también influyen un montón de cosas de salud mental, por ejemplo. Se fijan, es algo integral. El trabajo social, por eso es que tiene que hacer esta labor de manera integral. Ahora hay organizaciones que tienen acceso a recursos. Por ejemplo, está una organización que se llama Hombres Trans, que tiene un gimnasio que creo que es a muy bajo costo, sino que gratuito, creo que el otro día me estaban diciendo, y que ahí mismo hay una persona que es nutricionista que te cobra como $10 mensuales. Entonces, el trabajo social, ¿qué es lo que hace? Genera obviamente redes de apoyo para que la persona pueda tener acceso a estos recursos de manera pues más accesible. Cuando se trabaja en una organización se va dando cuenta que existen programas sociales que pueden apoyarle a estas personas. Así que de igual manera, si alguien necesita información, puedo pasarse. ¿Alguna duda de todo lo que hemos estado hablando? ¿Algún comentario que quieran hacer o algo que no haya quedado claro que quieren que refuerce? Chicos, chicas. Ajá. ¿Nadie? Todo claro, Liz. Todo claro, muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta acá y para la otra recuerden leer sobre el enfoque salutogénico porque eso es lo que vamos a estar desarrollando en toda la clase. Eso lo vamos a terminar de ver el miércoles estos temitas para ir poder la otra semana empezar a ver estos enfoques más de cerca y también darles el taller que quiero darles de primeros auxilios psicológicos. Ahora, si ustedes también tienen alguna lista de temas que quieren que les quede un poco más claro, me la hacen saber, me la escriben y yo puedo poco a poco ir desarrollando esos temas
entre la semana. ¿Les parece? Así que si ustedes tienen algún temita que no les haya quedado claro, díganmelo. Por ejemplo, si quieren un taller de género, de derechos humanos, un taller de, qué sé yo, técnicas de manejo en crisis, ¿saben? Lo hacen, me lo hacen saber y yo voy desarrollando poco a poco las clases durante el ciclo. Con mucho gusto. Igual si tienen dudas de alguna otra materia y quieran que yo les apoye, lo hago con muchísimo gusto. Así que nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el miércoles en este mismo link. Que tengan un bonito día y un bonito inicio de semana.